queridas artesanas y artesanos. En esta ocasión voy a enseñarles a realizar un zapato deportivo con cordón, el cual le puse por nombre Mafe. Ahora vamos a hacer nuestro lateral. Bueno, vamos a hacer el lateral de la siguiente forma. Aquí terminó nuestro hilo, entonces aquí comienzo el lateral de la siguiente forma. Aquí está nuestro punto donde se unió la capellada con nuestra base. Ahí vamos a poner nuestro hilo porque pues él se debe de cortar, ¿ya? Aquí ya corté dándole las 14 vueltas. Ahora el hilo lo voy a poner aquí. Esta, tengan en cuenta, esta la voy a comenzar de abajo hacia arriba. Y en el lateral del siguiente lado sería de arriba hacia abajo. Ya ahorita les explico, vamos a comenzar entonces con este lado. Perdón que se me enredó ahí. Listo. Entonces vamos a hacer, aquí metí mi hilo, entonces hagamos un pequeño nudito ahí para que no se nos corra. Aquí pareciera que fuera nuestro punto para comenzar la capellada, pero no, esa es la unión que hicimos hacia nuestra base. Entonces este que está aquí es nuestro punto, entonces vamos a coger ese y ese es nuestro primer punto. Aquí sería 1, vamos a hacer 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí ya tenemos los 5 de lateral. Bueno, aquí ya terminamos con 5, entonces vamos a hacer una pequeña cadeneta, una sola. Entonces vamos a hacer, ahí donde finalizamos hacemos nuestra cadena, una cadena, volteamos el zapato y ahí mismo donde tenemos nuestra aguja, ahí vamos a hacer de nuevo nuestros mismos 5 puntos. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Ahora me prendo de mi base con 2 puntos. Aquí está mi primer punto. No vamos a coger el punto que tenemos de la capellada hacia la base. Ese no lo vamos a tejer, vamos a tejer el siguiente. Vamos a hacer 2. Entonces acá sería 1, y el siguiente 2. Volteamos y vamos a meternos en nuestro segundo punto. Ahí ya nos deberían de dar de subida 5, porque aquí estamos haciendo un aumento. Entonces aquí ya debemos de tener 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6,
una cadena, volteamos, nos devolvemos con el mismo que cogimos con la aguja para hacer los mismos 6 que teníamos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Bueno, vamos a ir haciéndolo hasta llegar acá a nuestra esquina. Aquí yo ya llegué al extremo de mi talón, entonces ¿qué va a pasar aquí? Aquí tenemos la finalización del talón y acá tenemos el punto con que pegamos nuestro lateral y la base. Entonces ahí vamos a hacer un medio punto en esa misma donde está la base. Vamos a hacer un medio punto, perdón, lo hice por donde no era. Listo, ahí hacemos otro medio punto. Acá tenemos el hilo de la unión de la base, entonces nos vamos a meter en ese punto donde tenemos la unión de la base. Y lo abrazamos. Listo. Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? De aquí para acá me dieron 9 puntos. Entonces, como ustedes saben que de aquí para acá vamos haciendo aumento, aquí a todas no les va a dar 9, ya que depende del número, nos va a dar el amplio de los orificios que les dije de aquí. Pues a mí me dio 8, pero a ustedes les puede dar más por la numeración. Entonces, ¿cómo vamos a saber hasta cuánto aumentamos aquí en los laterales? Aquí ya va a depender mucho del gusto de la persona. Si a la persona le gusta que no le quede tan cerrada la parte de adelante, pues en mi caso me gusta que quede amplio en la parte de adelante. Entonces ya les explico cómo saben dónde parar. Aquí ya hicimos la unión, entonces aquí nos van a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos van a dar 10 puntos al pegarnos de nuestro talón. Aquí ya serían 10 puntos. 1, 2, 3, siguen tejiendo arriba y abajo y ya les digo qué debemos de hacer ahí. Bueno, entonces aquí vamos a seguir pegando nuestro lateral a nuestro talón. Aquí ya hice los mismos 10. De aquí para acá no voy a hacer aumentos. Con los mismos 10 me voy a ir subiendo hasta dar 20 vueltas. Como les digo, a mí me da esta cantidad, pero ustedes pueden darle más, o si es una talla más pequeña, pues puede darles menos. Ya es dependiendo del ancho que le quieran dar en la parte delantera a nuestro zapato. Entonces a mí me gusta escotado, entonces por eso la hago así bajita. Entonces con 10 me voy hasta dar 20 vueltas, sube baja, 20 vueltas. De la siguiente forma, ya no vamos a hacer medios puntos, sino que aquí nos vamos a pegar en nuestros laterales con 2 puntos deslizados hasta llegar a las 20 vueltas. Ya les explico, aquí hay un punto, ahí voy a hacer mi primer deslizado para pegar en el talón. Perdón. Bueno, aquí va mi primer deslizado, segundo deslizado. Volteo el zapato. ¿Sí? Y verifico que no me vaya a hacer ningún aumento, donde deben de darme los mismos 10 ahora de subida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ahí me voy a meter para hacer
los mismos 10 de subida. 1, 2, aquí ya no tengo que aumentar más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, con esos 10, con esos mismos 10 me voy hasta dar 20 vueltas. Aquí ya hice mis 20 vueltas y vamos a cortar aquí. Se me enredó esto. Bueno, vamos a cortar aquí. Y hacemos un remate aquí, apretamos. Y vamos a comenzar el ojal de este lado. 20 vueltas dimos, 20 puntos nos deben de dar de arriba hacia abajo. Entonces voy a iniciar mi ojal. Desde mi último punto que tuve. Aquí nos vamos a meter 2 veces para que nos haga la curvita de bajada. Entonces aquí hago 1, que es mi primera unión para hacer mis ojales, 1 y ahí mismo hago otro. O sea que serían en total 2. Pero entonces ya sabemos que no vamos a contar los 2 desde acá hasta los 20 acá, sino que aquí contamos 1, hacemos 2 es para la curva. Entonces aquí 1, aquí vamos 1. Ahora vamos a hacer 20 de aquí hasta abajo, vamos a hacer 20 puntos de nuestro ojal. 1, 2, 3, 4, 5, bueno, vamos a llegar hasta abajo, contar 20, hasta contar 20. Bueno, aquí ya hicimos los 20 medios puntos que nos dan de nuestro lateral. Entonces vamos a comenzar los ojales. Vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2. Nos vamos a meter en el tercer hueco. Aquí serían, no contamos el que tenemos la aguja, entonces sería 1, 2, 3. En nuestro tercer hueco vamos a poner nuestro primer punto, sería 1, 2 puntos, 3 puntos. 1, 2 cadenas. Ahora contamos 3 puntos. 1, 2, 3 en mi tercer punto. Lo hago y hago 2 más pegados. Serían 2, 3. Este sería ya el otro ojal. Vamos a hacer nuestro otro ojal. 1 y 2 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a hacer 3 puntos. Ahí va 1, 2, 3. Ese es nuestro 1, 2, nuestro tercer ojal. Vamos a hacer nuestro cuarto ojal.
Aquí sería 1 y 2. 1, 2 y 3. Y aquí nos queda un punto. Vamos a tejer el punto apretado que fue en el inicio. Entonces ahí lo vamos a tejer para que nos dé nuestra curva. Ahora vamos a rellenar los ojales. Donde tenía mi punto, ahí hago el otro punto, otra vez un punto. Y ahora me voy rellenando. Los ojales los vamos a rellenar con 2 medios puntos de la siguiente forma. 1, 2 en cada ojal. Y voy a hacer mis 3 medios puntos acá, los que están en la unión de mi ojal. Entonces vamos a hacer esos 3 puntos de la unión del ojal. 1, 2, 3. Ahí llega nuestro otro ojal. Vamos a hacer 2 dentro del ojal. 1, 2. Ya ahorita viene la unión. 1, 2, 3. Ahora viene el relleno del ojal 2 veces. 1, 2. Y así al que sigue, terminémoslo. Aquí ya terminé de rellenar los ojales. Voy a cortar para comenzar el otro lado del ojal, del lateral. Apretamos. Y aquí ya quedó terminado uno de los ojales. Recuerdan que les dije que este lo iniciamos de abajo hacia arriba. Este lateral lo vamos a iniciar de arriba hacia abajo. Este fue de abajo hacia arriba y este va a ser de arriba hacia abajo. Vamos a contar los mismos 5 puntos que contamos acá. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Ahí pongo mi aguja. Inicio mi lateral. Ahí donde metí mi aguja hago mi amarre, que ahí sería un punto. 1, 2, 3, 4, 5 con el que tenemos ahí en nuestro nudo. Vamos a ir haciendo perder estas 2 hebras. Recuerden que siempre en el lado de allá nos pegamos uniendo nuestra capellada con nuestra base. Entonces aquí vamos a hacer igual. Vuelvo y repito. Aquí está nuestra capellada y está nuestra base. Ahí vamos a hacer. Ese es un punto que no se cuenta, ¿no?
Entonces, en el siguiente y siguiente. Vamos a voltearlo y vamos a meternos en el segundo punto, como hicimos en nuestro lateral, para ir aumentando. Tres, 4, 5 y nuestro punto apretado, 6. Volteo y así vamos a irnos como hicimos en nuestro otro lateral. Vamos haciendo los aumentos hasta llegar acá donde vamos a llegar con 10. Recuerden que aquí ya llegué a mis 10 en el talón, entonces seguimos hasta hacer las 20 vueltas. Recuerden, 10, ya no hago más aumento y voy subiendo con los deslizados. Bueno, aquí otro pedacito de recorderis. Recuerden, termino aquí, hago una cadena y ahí hago mi punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No se olviden que acá no hay que hacer más aumentos. Y acá nos vamos a pegar con deslizados. 2 deslizados. 1, 2 deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sería aquí para no realizar ningún aumento. Bueno, ahí ya sabemos que subimos 20 vueltas. Aquí ya tengo mis 20 vueltas. Vamos a hacer el relleno para hacer nuestros ojales. Los 20 que hicimos acá son los mismos 20 que debemos también hacer en este lado. Vamos a hacer uno más acá, en la otra también lo hicimos para que nos dé la curva. Pero aquí solo vamos a contar como si hubiéramos hecho uno. 1, 2, 3. Vamos a ir rellenando como hicimos acá, hasta llegar abajo con 20. Aquí seguimos rellenando. Recuerden que en cada ojal son 2 veces que nos metemos. Y ya cogemos nuestros 3 puntos común y corriente. Aquí vamos 2, 3
Y aquí está nuestro ojal donde vamos a hacer 1, 2. ¿Qué diferencia va a haber aquí? Nosotros en este lado cortamos. En este lado no vamos a tener necesidad de cortar porque con este final nos vamos a ir rebordeando todo nuestro zapato para darle una bonita terminación. Entonces aquí ya hice el relleno de mis 2 medios puntos en el ojal y me voy a prender en el punto que está al lado de donde comenzamos la cadena. Volteo y voy a irme rebordeando todo el zapato. Aquí le voy mostrando cómo va quedando el remate. Ya he medido todo esto haciéndole el remate a todo el zapato. Esto es para darle como un acabado más bonito al zapato. Vamos dándole toda la vuelta. Aquí no hay que hacer ningún aumento. Simplemente aquí recuerde que siempre hacemos 2 para que nos dé la curva. Aquí nos vamos metiendo en cada uno de los puntos, como hicimos en el lado de allá. Él ahí le va dando el acabado. Vamos a llevarlo hasta acá y vamos a realizar el remate para iniciar con nuestra lengua. Bueno, acá tenemos ya nuestros 2 hilos que debemos de rematar. Vamos a hacer nuestra lengua. Después de haber realizado nuestro remate, vamos a hacer la lengua de la siguiente forma. Normalmente nosotros para hacer una lengua cogemos las 2 hebras y nos vamos tejiendo nuestra lengua. En esta ocasión no. En esta ocasión vamos a coger esta hebrita que va por dentro. Vuelvo y repito. Tenemos 2 hebras, no la hebra del frente, sino la hebra del lado de atrás. Y ahí voy a iniciar. En el siguiente, sí cojo mis 2 hebras normal, el punto que está ahí. Y me voy hasta la otra esquina, normal. Cuando llegue acá a la esquina voy a hacer lo mismo que hice acá, solamente el punto, la hebrita de adentro. Les voy a mostrar aquí. Llegué a mi esquina, entonces la hebra que va por dentro. Aquí
me voy a meter 2 veces en esta esquina. Ya hice una y hago la siguiente. Ahí 2 veces. Me regreso haciendo todos mis medios puntos y aquí también voy a meterme 2 veces en el último hueco. Ya llegué a mi otra esquina donde voy otra vez a hacer 2 puntos en el apretado, 2 veces. Y así me voy a ir aumentando en cada esquina hasta llegar a 29 puntos. Cuando llegue a 29 no hago más aumentos, sino que comienzo a subirlo y ya depende del gusto de ustedes. Voy a llegar a los 29 y ya les explico y les muestro de una vez. Después de haber llegado a mis 29 puntos ya no hago ningún aumento, entonces ya vamos subiéndolo hasta donde lo quieras dejar. Voy a seguirlo subiendo y cuando lo termine a mi gusto les voy a mostrar. Ya es al gusto de la persona. Si quiere que sobresalga la lengua o si quiere que quede a ras, ya es a gusto de cada cual. Voy a ir subiendo. Aquí ya terminé mi lengua. Que sobresalga de mi lateral. Voy a ponerle los cordones y ya les muestro. Y así ha quedado nuestra zapato llamado Mafe. Este es un zapato deportivo. Ya le pusimos nuestro cordón, terminamos nuestra lengua y este es el resultado.